Muy queridos hermanos y hermanas, iniciamos nuestra reflexión sobre la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en este domingo. Es el domingo 30 durante el año. Está tomada del Evangelio de Mateo en el capítulo 22, del versículo 34 al 40. En este pequeño párrafo de la Escritura que nos toca meditar, para después vivirlo, obviamente, nuevamente se acercan a Jesús con una pregunta capciosa, una pregunta malintencionada, pero una pregunta importante, y gracias a esa pregunta nosotros tenemos una respuesta de Jesús clarísima sobre un punto fundamental para nuestra vida humana, nuestra vida de fe. Jesús responde a esta pregunta capciosa. Le preguntan, bueno, ¿cuál es el primero o el más importante de los mandamientos? Y Jesús responde esto, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, y añade inmediatamente, y al prójimo como a ti mismo. Es una pregunta que también le habían hecho en otro momento, o Lucas lo cuenta de otra manera, la misma pregunta. En ese caso Jesús en Lucas le devuelve la pregunta al que le pregunta también maliciosamente, y el fariseo que le responde con las mismas palabras que Jesús dice hoy prácticamente, y para justificar su pregunta, dado que sabía la respuesta y había sido una pregunta malintencionada, pregunta quién es mi prójimo, y Jesús cuenta en Lucas la parábola del buen samaritano. Jesús deja claro hoy en la respuesta que no solamente el amor es el amor a Dios y amor al prójimo, el mandamiento más importante, sino que también es como el fundamento de todo. Es el fundamento de todo, es lo que viene a dar sentido a todo. Es aquello sin lo cual, si se cae, si desaparece, si no está, todo pierde sentido, todo se derrumba, digamos. No es una cuestión de escala, esto es lo más importante, no. Es el fundamento de todo, es lo que orienta, da espíritu y sentido a todo. En varios momentos en la Escritura está esto. San Pablo, si ustedes lo recuerdan, en la primera de Corintios 13 dice, si yo no tengo amor, no soy nada. Aunque dé mis bienes a los pobres, si no tengo amor, no soy nada. En Gálatas, una frase quizás un poco menos conocido, en Gálatas 5, San Pablo dice, toda la ley se resume en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en un solo precepto, amarás al prójimo como a ti mismo. En Romanos, el mismo Pablo dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley, en la carta de los Romanos. Fíjense que curiosamente Pablo no se refiere en ningún momento a Dios cuando habla del mandamiento más importante. Se refiere simplemente al prójimo. Si amás al prójimo, cumplís toda la ley. Jesús, en la última cena, cuando habla con los discípulos y les da el mandamiento nuevo, tampoco se refiere a Dios. El mandamiento es que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Fíjense, ¿hasta dónde? Hasta dar la vida por el otro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Santiago, para tomar otro de los libros sagrados, Santiago dice, si en verdad cumple la ley del reino conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Basta con eso. Juan lo mismo dice, Juan lo insiste tanto en el amor, ¿no? En las cartas de Juan, una de las frases es, nosotros sabemos que pasamos de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Ese es el criterio de saber si estamos vivos con la vida de Dios en nosotros, si amamos a nuestros hermanos. Bueno,
Tal vez podamos legítimamente preguntarnos por qué a veces nos distraemos tanto, o la misma iglesia se ha distraído tanto poniendo énfasis e inventando otros preceptos, ¿no? Que, bueno, pueden ser útiles, por supuesto, en la medida que nos ayudan a amar más al prójimo. Y no nos distraen de eso. ¿No? Si las devociones, peregrinaciones, promesas, apariciones, todo esto, ¿no es cierto?, que hemos construido, que es la religión, digamos, si ayuda o no ayuda a amar más al prójimo. En esa medida sirve. Si no, es un distractivo, si no, no viene de Dios. Bien, hay que decir de todas maneras que este amor de que estamos hablando, del que habla Jesús, ¿no es cierto?, el amor del Evangelio, del reino, no es un mero sentimiento, es algo que debe pasar a la acción, a nuestras obras. Por eso Jesús lo dice en otro momento de otra manera, ¿no? Sin que le pregunten nada, Él dice, pórtense con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. Es decir, hagan a los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Y añade en Mateo 7, en esto consiste toda la ley y los profetas. Otro modo de responder la pregunta que hoy le hacen. ¿En qué consiste toda la ley y los profetas para Jesús? ¿En qué consiste toda la ley y los profetas? En hacer a los demás lo que me gustaría que me hagan a mí. Ven, que hagan, ese hagan que María nos dice en Caná, ¿no? Hagan lo que Jesús les diga, escuchen a Jesús y hagan lo que Jesús les diga. Simplemente para ir cerrando este comentario, yo les invito muy encarecidamente a leer la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad, pero en el subtítulo también dice, y la amistad social. Ahí Francisco habla muchísimo del tema del amor. Llega a decir frases como esta, la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. No dice cristiana, humana, el amor. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto, dice Francisco. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Número 92. Impresionante estas frases. Y Francisco habla de un amor que es universal, que es a todos. Nosotros decimos habitualmente el amor, bien entendido, empieza por casa. Bien, empieza, porque si no hay un amor, empezando por la casa propia, que es el corazón, y a los más cercanos lo demás es verso, pero no empieza y termina por casa, como muchas veces pasa cuando nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro nidito, en nuestra zona de confort. Empieza por casa, porque si no, no hay amor, primero por los nuestros y por mí mismo incluso, no puedo haber amor por los demás. Entonces es muy fuerte la invitación de Francisco a que el amor sea universal. Él habla de un amor político, de un amor eficaz, un amor social, un amor que transforma las estructuras del mundo que no se rigen por el amor, que se rigen por el interés, por el mercado, por las leyes económicas que hemos inventado nosotros, por otra parte, por el lucro, por el interés personal. Y Francisco en esto dice, no, hay que volver a que el amor sea el centro inspirador, el amor a todos, a los últimos también, porque nadie es desechable, el amor sea la fuente de inspiración. Hace tiempo el Papa nos hablaba, ¿no? Otro Papa, de la civilización del amor, que es una civilización construida sobre el amor y no sobre los intereses del mercado.
Revisemos nuestra vida porque esto es muy lindo, este camino nos hace felices, este es el camino de la felicidad que buscamos todos, amar y ser amados. Y revisemos que no se nos infiltren la toxicidad del ambiente en que vivimos, que con sus falsas noticias, fake news, con sus mentiras, con su desconfianza, con todo esto que el odio que intenta corromper nuestros corazones y matar nuestra esperanza, hace que pensemos que a lo mejor esto del amor sea algo muy lindo, pero inviable, imposible de vivir. Queridos hermanos y hermanas, que tengan ustedes una muy linda semana.